Bienvenidos a esta etapa de entrega del proyecto, que es una etapa necesaria, importante. Sé que estamos deseosos y deseosas de ya terminar y hacer la tesis y defender, pero este primer momento es muy importante porque es como una especie de base, de esqueleto para que todo lo demás funcione. ¿Ok? Creo que ha quedado claro con Manuela que tenemos un proceso de apertura total para responder consultas, hacer reuniones, etcétera, a partir de las entregas que ustedes realicen. Cuando ustedes entregan, ahí miramos y si quedan con dudas, hacemos reuniones. ¿Bien? Conmigo pueden hablar a través de la unidad de investigación. En el mismo Moodle van a ver mi usuario, que es el usuario que les va a subir las calificaciones, las notas, los criterios, bien, las sugerencias y el informe de aprobado o no. Hay otro proceso que acompaña este proceso de elaboración del proyecto, y es que el proyecto pasa por un sistema de antiplagio, que es importante que tengan en cuenta esto, que es un programa que compara tu documento con otros documentos que estén publicados o con documentos de tus compañeros. Bien, los grados de similitud tienen que ser bajísimos o no existir. ¿Por qué? Porque esto atenta contra la validez de la investigación y tiene que ver con, obviamente, un tema ético con el manejo de la información, de los datos, y con el tema de la autoría de un trabajo. Bien, entonces no copiamos de ningún lado. En los casos en que copiamos una cita y demás, lo hacemos con todas las normas establecidas que están claras para este tipo de asuntos. ¿Ok? Es importante esto. En los informes van a recibir también un criterio. Si hay un criterio de este tipo de plagio, también lo van a recibir en los informes. Eso es muy importante. Yo los voy a compartir para poder conversar un momento sobre el tema del proyecto, este documento, que después se los vamos a subir allí y lo van a poder ver. ¿Todo el mundo está viendo mi pantalla? ¿Sí? Bien, Sí, sí. perfecto. Bueno, yo les quiero contar que el proyecto de investigación parte de que uno tiene una idea de investigación, pero esa idea de investigación, eso que nos interesa, eso que creemos que es importante investigar, a veces resulta que no es una idea investigable. Entonces, ¿cómo comprobamos y cómo elaboramos eso que se llama argumento de problema para llegar entonces a una pregunta que después se convierta o se derive en un objetivo, que se derive en una búsqueda teórica, que se derive en un diseño metodológico, que al final termine siendo una tesis, ¿verdad? Esto es un proceso complejo, no es un proceso que sea sencillo, y cuando hacemos una investigación por primera vez, cuando no somos investigadores de hace mucho tiempo, resulta complejo pensar esa idea de investigación. Es un proceso en el que nos tenemos que todo el tiempo cuestionar, todo el tiempo nos tenemos que hacer preguntas para mover esos supuestos que tenemos, que puede ser que no sean correctos, y poder elaborar esto como está establecido metodológicamente. La metodología de la investigación es el lenguaje en el que los investigadores e investigadoras nos comunicamos, y tienen reglas establecidas. No son las mismas reglas del lenguaje cotidiano, del lenguaje común, y tiene que ver no solamente con las reglas de la metodología, sino con las reglas de la maestría que ustedes van a graduarse y van a tener un título. Ahí está establecido cómo se debe hacer este proceso. Y cuando uno quiere tener un título de un programa en concreto, tiene que respetar esas reglas que existen dentro de ese programa. Bueno, acá yo les voy a poner un ejemplo de cómo llegar a un argumento de problema para que ustedes, con la idea que tienen, sigan este mismo proceso, este mismo nivel de cuestionamiento, para comprobar si lo que ustedes tienen efectivamente es un problema de investigación. ¿Bien? Hasta ahí todo el mundo me sigue y me entiende. ¿Sí? Creo que Perfecto. sí. Bueno, a ver. Bien, acá tenemos un dato. Siempre partimos de un dato que yo le llamo hecho concreto constatable o hecho concreto comprobable, que es una información que yo puedo encontrar, por ejemplo, en estadísticas, por ejemplo, en investigaciones previas que se hayan validado. Por ejemplo, en este caso se habla de un informe sobre el estado de la educación
que lo da INED, que es un organismo que da informes sobre determinadas cuestiones en el caso de Uruguay. Bien, cuando yo reviso ese informe, yo me doy cuenta de este dato, que dice, casi un 15% de los niños uruguayos de 7 a 11 años presentan rezago escolar. Bien, esto es un dato que yo encuentro y que está constatado por una encuesta, no es cuestionable, que nos permite, cuando nosotros encontramos, identificamos un hecho concreto constatable, no se cuestiona, porque ya está validado por un tercero, no está dentro de mi cabeza, no es fruto de mi imaginación, no es algo que yo supongo, sino que está en un lugar constatado y es un hecho concreto, un dato. En este caso, casi un 15% de los niños uruguayos de 7 a 11 presentan rezago escolar. Pero puede ser otro tipo de dato, que en una comunidad determinada hay un alto nivel de abandono, que en una zona determinada hay un alto nivel de abandono. Puede ser que, no sé, que haya determinadas calificaciones que no sean las adecuadas en una región, pero que esté el dato constatable, que exista fuera de lo que yo me supongo, ¿ok? Eso es lo primero. Ahora, cuando tenemos ese primer dato, tenemos que preguntarnos, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto nos tiene que importar? Bien, el tema del rezago, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que sea docente, me va a decir, bueno, el rezago es muy importante, porque supone que algo no está funcionando bien cuando un estudiante o varios estudiantes tienen rezago. Sin embargo, tenemos que hacernos preguntas como concretas al respecto del problema, de esa primera idea que encontramos, de ese primer dato, para convertirlo en problema de investigación. ¿Bien? Acá yo planteo, este proceso primero se llama indagaciones preliminares. Es como una especie de exploración que uno hace al respecto, alrededor del dato, para encontrar más información. ¿Qué sabemos? Que el rezago escolar se refiere a los estudiantes que no están aprendiendo lo que deberían según su edad y grado escolar. ¿Qué otra cosa sabemos? Que los alumnos rezagados presentan con pocos contenidos previos al nivel conceptual o procedimental con respecto a otros niños de su misma edad que asisten al mismo curso. Y que el rezago muchas veces proviene o tiene relación con factores vinculados a la desigualdad social. Toda esta información que yo puedo encontrar si yo reviso investigaciones o bibliografía u otros datos dentro de la misma estadística que me da el dato del rezago. ¿Ok? En el mismo informe aparecen informaciones que me dan esto que planteo en esta diapositiva. Ahora, ¿qué no sabemos? Bien, porque no está en los datos que encontramos. Bueno, las razones del rezago, concretamente en esa etapa, concretamente en ese contexto, el comportamiento del rezago en contextos concretos, porque el informe me habla de los niños uruguayos, de todo el Uruguay, pero yo no sé si esos datos se comportan de la misma manera en todas las zonas del Uruguay o en todas las instituciones educativas del Uruguay, ¿verdad? Hay diferencias, pueden existir diferencias, yo no lo sé. ¿Qué otra cosa no sé? ¿Qué estrategias existen frente a estos datos en el Uruguay? Es decir, estos son datos que terminan en el 20, ya pasó el 21 y estamos pasando el 22. ¿Qué estrategias existen? ¿Se ha hecho algo al respecto de esto? Tengo acá un que no sé antes del contexto específico, que no sé al respecto del contexto y que no sé posterior al dato. Es decir, ¿qué es lo que pasó después que existió este dato en el 20? ¿Bien? Ahora, otra cuestión, ¿por qué esto nos tiene que importar? ¿Qué yo saco de las indagaciones preliminares? Bueno, que el rezago puede conducir al abandono, que el rezago puede tener que ver con un mal funcionamiento del proceso educativo, que puede ser una señal de alerta para docentes y gestores de las instituciones, que puede tener que ver con la pobreza, el desempleo, la baja escolaridad de los padres y otros aspectos. Todo esto tiene que ver con una caracterización alrededor y con una comprobación de que ese dato es relevante y puede conducir a una investigación en el marco de la maestría que ustedes están cursando. Si yo estuviese cursando una maestría de otro tema, a lo mejor no sería el rezago lo que me interesa. Es importante que entendamos que todos los temas de investigación tienen que estar asociados a las líneas de investigación de la maestría y tienen que estar asociados a la base conceptual que ustedes reciben de la cursada temática que hicieron antes, que para eso funciona. ¿Bien? ¿Qué determinamos en estas primeras indagaciones donde yo busqué otros datos,
busqué información de investigaciones previas, pero sin hacer una profundización, porque yo solamente estoy comprobando mi dato primero, ¿bien? Existen instituciones en las que no existen estos índices de rezago, en el caso de Uruguay. Si bien el dato es nacional, hay instituciones en las que, según la estadística, no existen estos índices de rezago. Los datos se concentran en contextos de alta vulnerabilidad, es decir, el rezago se está dando, según la estadística, en zonas, por ejemplo, de altos niveles de pobreza, de bajo nivel de escolaridad, etc. Y existe más rezago en los niños varones que en las niñas. Ahora, yo me voy a preguntar al respecto de uno de estos aspectos. Existen instituciones en las que no existieron estos índices de rezago. Dentro de todo ese dato, hay instituciones que la estadística me está diciendo que no tienen esos altos índices de rezago. ¿Bien? Entonces yo voy a encontrar el primer dato, hacer una indagación, comprobar después en un contexto concreto, caracterizar ese contexto y elaborar finalmente la gran pregunta en la que termina el argumento del problema. Ojo, el problema de investigación no es la pregunta, es todo este argumento previo que termina en una pregunta, ¿ok? Después más adelante vamos a ver cómo puede ser. Aquí, ¿cómo yo hago ese camino? Bueno, el dato, 15% de los niños uruguayos de 7 a 11 años presenta rezago escolar. Hice una indagación y comprobé en un contexto concreto que existen instituciones que no tienen este nivel de rezago, ¿bien? Y también me pregunto, bueno, ¿se dan todas las asignaturas? ¿Se dan todas las, en la institución se dan en todas las materias el nivel este de rezago? Y después quiero saber qué pregunta es la que yo voy a plantear a partir de todo este contexto que tiene que quedar claro en el argumento del problema. Casi un 15% de los niños uruguayos de 7 a 11 años presenta rezago escolar, sin embargo, existen instituciones en las que esto no sucede. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué existen instituciones? ¿Qué pasa en estas instituciones que no existe este nivel, que es un nivel de rezago a nivel nacional? Bien. ¿Qué factores pueden relacionarse al hecho anterior? Al hecho de que existen instituciones en las que esto no sucede. Todo esto es un proceso de pensamiento mío que tengo que ir redactando, que tengo que ir escribiendo para que se entienda cómo yo llegué a la pregunta. ¿Bien? Yo partí de un hecho, me cuestioné cosas al respecto de ese hecho, abordé un poco, exploré eso para después llegar a dónde yo voy a concretar mi investigación. ¿Por qué? Porque todas las investigaciones van a ver en la planilla de evaluación, deben tener un límite. No investigamos todo en todas partes, con todos los sujetos. Todas las investigaciones están limitadas, por ejemplo, a un tiempo, a un espacio, a unos sujetos determinados. Entonces, ¿qué puede hacer, qué puede pasar en estas instituciones en las que no hay estos niveles de rezago? Bueno, factores externos vinculados a los contextos de las instituciones con menos rezago, es decir, donde están las escuelas. Factores internos vinculados a los sujetos de la educación, por ejemplo, mejor preparación, mejor base conceptual. ¿De dónde yo saco esto? Recuerdan que antes yo les había dicho acá que sabemos que el rezago tiene que ver con que los estudiantes no aprenden, tiene que ver con los contextos previos y la base conceptual que tienen, y también con los contextos porque el rezago tiene relación con el nivel de pobreza, de desempleo, de nivel de los padres, etc. De aquí yo saco que es posible que las instituciones en las que no se esté dando el rezago sean instituciones que no están en contextos vulnerables, ¿ok? Entonces ahí yo estoy relacionando todo lo que yo voy indagando en este primer periodo, ¿verdad? Aquí lo ven, los datos se concentran en contextos de alta vulnerabilidad. Por tanto, es posible que las instituciones en las que no hay altos niveles de rezago sean instituciones que están en un mejor lugar, por decirlo de alguna manera, en un contexto que no es vulnerable. Factores internos vinculados a la institución, como por ejemplo un sistema de detección temprana, la existencia de estrategias concretas vinculadas al rezago, factores vinculados a los sistemas de gestión institucional como un sistema de evaluación de materias con menos rezago, implementación de metodologías novedosas. Todas estas son posibilidades que pueden estar relacionadas al hecho de que esa institución, esas instituciones tengan menos rezagos que el resto de las instituciones que tiene ese 15%. ¿Ok? Entonces, yo voy a pensar en una de estas posibilidades para lanzar mis supuestos de investigación posteriormente.
Selecciona una rama de ese árbol de problema para que cuestiones, relaciones, analices, caracterices. Factores internos vinculados a la institución, como la existencia de un sistema de detección temprana o existencia de estrategias concretas para el rezago. Antes de concretar el problema, debes determinar si el problema es abordable desde la base teórica. Si ustedes reciben asignaturas, yo siempre señalo esto, ustedes recibieron muchas asignaturas en su transcurso, en su eje temático de la maestría. En todas esas asignaturas, ustedes recibieron conceptos, bibliografía, teorías, ¿ok? Cuestionaron cuestiones, autores. Esos conceptos son una base para ustedes poder enfrentar los problemas de investigación después. Usted no puede investigar cuestiones que se salgan de lo que usted está estudiando, que es una maestría en educación. Por ejemplo, ¿este problema del rezago se podría abordar desde un aspecto económico? Sí, pero no les corresponde a ustedes. ¿Esta cuestión del rezago se podría abordar desde un aspecto psicológico? Sí, pero no les corresponde a ustedes. A ustedes les corresponde una investigación dentro de las líneas de investigación de la maestría, que tienen que ver con el contexto concreto de la educación. ¿Bien? Pensar a qué colectividad beneficia. Si investigar el tema solamente me interesa a mí o solamente interesa a 2, 3 personas, no beneficia a una colectividad. Por colectividad vamos a entender, por ejemplo, a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores. Tiene que yo ponga sobre la mesa ese problema y que yo investigue ese problema, tiene que ser de utilidad para más personas además de mí como investigadora. ¿Bien? Y pensar en los límites contextuales, espaciales, etc. Base conceptual. Como tu maestría es de educación, los principales conceptos que dialogan deben ser del área de la educación. En este caso, por ejemplo, rezago y estrategias de detección temprana son aspectos que tienen que ver con el entorno de la educación. Lo que acabo de mencionar de los beneficiarios y los límites, bueno, dependen. Acá el dato me decía 2019-2020. Por tanto, yo puedo hacer una investigación sobre el año 21 y trabajar con esos datos previos y con qué se hizo en el año 21. Ahí tengo un límite temporal. Y también puedo tener un límite espacial. Si yo digo, bueno, yo voy a trabajar con las instituciones con menos rezago. Tengo que hacer la indagación de cuáles serían esas instituciones, elegir una muestra de esas instituciones y ahí yo voy cerrando. ¿Vieron que vamos cerrando? El dato está a nivel nacional. Después yo dije, de ese dato a nivel nacional, sucede en todas partes, no hay algunas en las que no sucede. Identifico cuáles son esas que no suceden y digo, bueno, ahora yo voy a trabajar con las que son, por ejemplo, de Montevideo. ¿Ok? Con las instituciones que tienen menos rezago en este contexto, menos rezago en una asignatura concreta en Montevideo. Tengo que argumentar por qué. ¿Ok? Tengo que decir por qué también es que yo voy a seleccionar de todo esto ese contexto concreto y ese espacio y tiempo concreto. ¿Bien? Ahora, estamos listos para escribir el problema y terminar en la pregunta. El problema de investigación es ese argumento que tú escribes donde tú haces este relato. Existe este dato, es un dato importante, porque es relevante, y vas cuestionándote estas cuestiones que yo planteé y que después al final les voy a poner un ejemplo. Bien, al final yo le voy a poner un ejemplo bien cortito. Esto lleva mucha más sustancia porque lleva todo esto que yo vine relatando desde el principio. Pero se tiene que entender muy bien cómo tú vas de que hay un dato comprobado a nivel nacional en una estadística a una pregunta que tú te haces al respecto de un contexto concreto. ¿Bien? ¿Por qué nos vamos a preguntar sobre un contexto concreto? Porque a lo mejor hay cuestiones en esas instituciones que se pueden después replicar en otras, ¿bien? Y esto significa que no solamente beneficio a la institución o a mi conocimiento, sino que a lo mejor hay cuestiones allí que luego se pueden utilizar como referente para otras. Recuerden que sus investigaciones van a ser los antecedentes de otras investigaciones en el futuro, ¿ok? Entonces, bueno, el argumento de problematiza el contexto. Aquí yo pongo un ejemplo muy cortito, ustedes lo van a hacer más amplio y van a terminar en la pregunta. Si bien en Uruguay del 2019 al 2020 existe un 15% de niños en edad escolar de 7 a 11, de primaria
que poseen rezago escolar, existen instituciones en las que los índices de rezago son bajos. Tal es el caso de 5 instituciones de la ciudad de Canelones, específicamente en la asignatura de matemáticas, que a su vez es la que mayor rezago manifiesta a nivel nacional. Bien, todos estos datos yo saco también de mis estadísticas y de mis indagaciones. Teniendo en cuenta la relevancia que posee la detección del rezago tempranamente o la detección temprana del rezago, además de la estructuración de estrategias concretas para este problema, se realiza la siguiente interrogante de investigación. ¿Ok? Esto aquí está cortito. Ustedes esto lo van a hacer un poco más extenso. ¿Por qué? Porque ustedes van a hablar de, cuando hablan de ese 15%, van a decir, esto puede significar, o esto puede tener que ver, o esto tiene relación con. Acá en la presentación yo no lo hice más largo, pero ustedes lo van a hacer más extenso. Pero la síntesis es esta, ¿ok? En este ejemplo. Y llego entonces a la pregunta que dice, ¿cómo es el proceso de detección temprana y la planificación estratégica frente al rezago en la asignatura matemática en el segundo grado de 5 escuelas de la ciudad de Canelones durante el año escolar 2021? Puede ser más sencilla que esto si yo me quedo solo con la detección temprana y no con las dos cosas, que sería ideal quedarse con una de las dos nada más. Pero les puse el ejemplo como para que vean que de acá yo saco la pregunta, ¿ok? De lo que yo planteo en el argumento, saco la pregunta. Por eso mi argumento de problema termina diciendo, bueno, de todo esto, es importante entonces preguntarse y hacen la pregunta de investigación. Limitada en el tiempo, limitada en el espacio, con las categorías conceptuales que son los conceptos más importantes que yo vengo trabajando. ¿Que cuáles eran? Rezago, que es el dato concreto, y lo que yo relaciono después a eso, que tiene que ver con lo que se hace posterior en este caso, pero que podría ser lo que provoca. El rezago está en el medio. Bien, yo puedo investigar lo que lo condujo al rezago o lo que se hizo posterior a tener el dato. Son dos posibilidades. O puedo investigar el por qué en un caso concreto de éxito o de no éxito se da un dato, vamos a decir, un número de rezago u otro. ¿Ok? Hay muchas posibilidades de investigación con un solo hecho concreto constatable. Bien, entonces esa sería la posibilidad de pregunta. Yo les pongo este gráfico para que entendamos cómo se da un poco ese proceso. Bien, tenemos esa situación problemática, ese dato que puede tener muchos factores que le pueden estar incidiendo y en el cruce de los factores pueden existir enfoques. Bien, después yo voy a escoger un factor, que en este caso yo lo que voy a escoger acá es la detección temprana, por ejemplo. Voy a hablar de, entonces del dato, voy a hablar de un poco esas indagaciones que yo realicé, escribo el problema, hago el objetivo general y hago los objetivos específicos. Bien, escribe tus ideas, que tiene que quedar claro, qué, cuándo, quiénes, dónde, tiene que quedar claro en todo este proceso. Ahora sí, listo para los objetivos, las interrogantes y demás. El proceso del proyecto parte de que pienso una idea, realizo las indagaciones que me permiten identificar bien un contexto del dato, bajo, hasta que voy a un lugar concreto, elaboro un argumento de problema que termine en una pregunta y elaboro los objetivos y un camino metodológico. El proyecto de investigación tiene una introducción, un argumento de problema que termina en una pregunta, un objetivo general que se relaciona con esa pregunta. Por ejemplo, acá, ¿cómo es el proceso de detección temprana? A lo mejor yo lo que voy a obtener como objetivo es analizar el proceso de detección temprana, ¿verdad? Relacionado directamente a la pregunta. Bueno, hasta ahí más o menos el ejemplo que les traía para ilustrar cómo se da ese proceso. Ahora les voy a decir brevemente problemas que yo me encuentro todos los días en los proyectos que ustedes entregan. ¿Ok? Bien. Contextos poco caracterizados. Por ejemplo, personas que tienen un proyecto de investigación que plantea no existe un proyecto de educación sexual para los niños con discapacidades, ¿ok? No existe un proyecto de este tipo. Y plantean la pregunta directamente, ¿ok? Y la pregunta habla de un contexto concreto, en tal escuela o en tal lugar. Nunca establecieron una relación, nunca relataron la relación entre lo primero y lo segundo.
En segundo lugar, investigaciones que son muy generales, donde plantean que cómo, supongan en este caso que sería, cómo se da el rezago en la educación matemática, cómo se da el rezago en la asignatura matemática. Te doy un ejemplo muy Dale. común y muy claro de, Sí. tenemos esos dos problemas que son los más comunes. El problema de que es muy amplio el problema, o que el problema en realidad lo están planteando, hacen una pregunta de investigación, pero la están planteando en realidad desde algo personal, desde su experiencia o desde su trabajo o desde lo que piensan o lo que opinan, y no desde una problematización y una etapa de argumento como decía Jaycee. Entonces, un ejemplo de un problema muy amplio es decir, cuando ustedes dicen, bueno, quiero investigar cómo se están implementando las metodologías activas. Y lo dejan así, ¿no? Metodologías activas, es todo un universo de cosas, ¿no? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A qué te refieres con metodologías activas específicamente? ¿Qué cosa de las metodologías activas específicamente te interesan? ¿Y por qué? ¿Se entiende? Hay que especificar. No se puede plantear un problema sin tener claro exactamente qué es lo que uno va a investigar, y el proceso para llegar a tener claro qué es lo que uno va a investigar es ese proceso que estaba explicando Jaycee. El otro problema claro es cuando nosotros leemos los proyectos, hay un problema planteado como los docentes no saben hacer esto o los estudiantes no, y decimos, ay, ¿cómo sabes esto? Ah, bueno, porque yo trabajé 20 años. Bueno, pero no es así que se plantea un problema de investigación. Si escucharon lo que explicó la profesora Jaycee, el proceso de plantear un problema de investigación viene de construir ese problema desde lo que se buscó en la etapa de exploratoria, en la revisión de la bibliografía, en los antecedentes, se fue a verificar, se comprobó, se buscaron los datos. Recién después de hacer todo ese proceso, uno puede ver si ese problema existe o no, y plantearlo con argumentos y decir por qué esto es un problema, dónde está ese problema, qué es lo que sabemos sobre ese problema, qué es lo que no sabemos sobre ese problema y qué sería interesante saber sobre ese problema para después plantear una investigación. Entonces, nunca la respuesta a por qué vas a ir a ese instituto a hablar con esos docentes, a entrevistar a esos docentes, la respuesta nunca puede ser porque yo trabajé y sé que, o porque yo conozco ese instituto. No, eh, o sea, no pueden plantear el problema desde lo que les parece a ustedes, ¿se entiende? ¿Se entiende la diferencia y el problema más común que estamos explicando? Estos dos problemas del problema muy amplio porque no fue especificado, no pasó por ese proceso de construir un problema y una argumentación, o la argumentación que se hace desde lo personal, que tampoco nos aporta para plantear el problema. ¿Se entienden esos dos problemas clásicos? Es importante eso, que piensen esta etapa de construir ese problema como un trabajo que hay que hacer con las etapas como las explicaba Jaycee recién en el ejemplo. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué duda les quedó? Oh, perdón, Jaycee, diga. No, iba a decir que si yo les pregunto a ustedes, hagan este ejercicio siempre. Si yo le digo a una persona, yo estoy haciendo una maestría en educación, y la persona me dice, bien, ¿sobre qué vas a investigar? Y la respuesta de ustedes es, a mí lo que me interesa es saber, no es un problema eso. Hay que decir, mira, te cuento, está este dato, ¿ok? Te cuento, se está dando este dato, y bueno, esto tiene que ver con esto, estas son las relaciones, y bueno, la pregunta que yo quiero responder es esta, pero la intención no es el problema de investigación. Es decir, a mí lo que me interesa saber es por qué los profesores de primaria no hacen una maestría. Eso no es un problema de investigación. El problema de investigación es todo lo que antecede a eso, porque puede ser que a ti te interese, pero no sea un problema de investigación, porque no cumpla con todas estas características que le dije. Para llegar a saber si tienen estas características, tienen que hacer todo ese camino. ¿Ok?
Sí, y tal vez esa diferencia entre lo que puede ser el interés personal y lo que es un problema de investigación viene también de saber distinguir qué es lo que se sabe y lo que no se sabe de lo que uno sabe y lo que uno no sabe. Son dos cosas distintas. O sea, tal vez uno no sabe algo, pero en el área de conocimiento en el cual uno está investigando, eso ya se sabe. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando uno va a investigar algo, uno tiene que investigar algo que no se sabe en el área de conocimiento en el cual uno está. No que no uno sabe, uno mismo no sabe. Si es algo que uno no sabe, pero que ya se sabe, es uno el que primero tiene que estudiar para entender qué es lo que no se sabe y que uno puede aportar con la tesis que uno va a escribir. ¿Se entiende? La diferencia entre lo que se sabe y lo que no se sabe y lo que uno no sabe y lo que uno sabe. Son dos cosas distintas. ¿Eso se entiende más o menos? Ahora que ya Jaycil hizo la presentación y ya presentamos un poco lo que pensamos que es la dificultad más importante, queremos escucharlos un poco a ustedes, a ver qué piensan de cómo están planteando su problema, si están teniendo dificultades con esto, con el planteamiento del problema, a ver qué piensan. ¿Alguien que quiera comentar algo, que tenga alguna duda? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Está claro? ¿Está clarísimo? ¿Sí? Digamos, nosotras sabemos por experiencia que cuando un estudiante entendió este problema, o sea, cómo plantear el problema, resuelve gran parte de lo que es el armado de la tesis. ¿Tá? Porque como decía Jaycil, si uno hizo esta etapa de estudiar para ver dónde están los problemas, qué es lo que se sabe, lo que no se sabe, qué es lo que se puede comprobar, qué es el hecho constatado que podemos usar para relacionar variables. Cuando uno hace todo ese trabajo antes de plantear el problema y plantea un problema desde el área de conocimiento en el cual uno está, y conoce el área de conocimiento y sabe de qué forma la tesis de uno va a aportar a ese problema o a esa área de conocimiento que siempre se está desarrollando. Cuando el estudiante logra hacer ese paso, hay muchas cosas que salen fácilmente de ese proyecto. Porque si alguien te pregunta, ¿y cuál es la justificativa de la investigación? Como tú ya hiciste toda esa etapa, tú sabes perfectamente cuál es la justificativa de la investigación. Y si alguien te pregunta, pero ¿y cómo se relacionan tus objetivos con lo que estás planteando en el problema? Si tú hiciste esta etapa, vas a entender perfectamente porque tus objetivos van a aportar a un conocimiento que aporta a ese problema que tú planteaste. Entonces, si tú no logras plantear bien el problema, todo lo que hagas puede ser que no lo puedas justificar. ¿Por qué elegiste ese instituto en particular para ir a hacer tu estudio de campo? No sé. ¿Por qué fuiste a entrevistar justo a esos docentes y no a otros? No sé. ¿Y por qué eran relevantes esos datos y no otros? No sé. O sea, hacen todo el proceso, tienen datos, hacen entrevistas, hacen observaciones, escriben un marco teórico, escriben resultados, presentan una tesis, y cuando les preguntamos para qué problema está hecha esa tesis, no saben. Nos dicen, no sé, bueno, yo fui, estudié este instituto, estudié esto, junté estos datos, los analicé, y no sabemos por qué. ¿Por qué esos datos son relevantes? ¿Ante qué problema están analizando esos datos? ¿Para aportar a qué conocimiento? ¿Se entiende? Entonces, plantear eso desde el día 1 y empezar desde esa base es muy importante. ¿Tá?